Y hoy quiero hablar sobre Jonás. ¿Cuántos escucharon la historia de Jonás? Como título le puse hoy, servir a Dios a mi manera. Servir a Dios a mi forma. No a la forma de Él, a mi manera. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Jonás tenía su manera, su forma de hacer las cosas. Y fíjate que el libro de Jonás es un libro de avivamiento. ¿Por qué? Porque Jonás tenía que ir a dar una palabra de parte de Dios a un pueblo que estaba descarriado, una ciudad grande, y el mensaje era, de a poco tiempo Dios va a traer un juicio sobre la ciudad, si no se arrepienten. Miren qué palabra fuerte, ¿no? Entonces, la ciudad se arrepintió. Se arrepintieron, empezaron a ayunar, empezaron a orar, a pedirle a Dios que no traiga ese juicio. Fíjense, Jonás es un libro de avivamiento, de arrepentimiento, porque Dios trajo un arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Ahora, Jonás no quería ir a dar la palabra, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre Jonás, la actitud que tuvo Jonás, ¿no? En los primeros capítulos vemos que él, en vez de cumplir con la palabra del Señor, ¿qué hizo? Huyó de la presencia de Dios. Él se pensaba que era vivo. ¿Vieron esas personas vivas? No sé cómo se dice en tu país. Esos vivos son esos que dicen, yo soy más inteligente que Dios. Me voy a esconder de la presencia de Dios. Pero después vemos en los capítulos 3 y 4 que él tuvo, él hizo lo que Dios le mandó, pero lo hizo con una actitud incorrecta. O sea, la forma en que se movió fue lo que no le gustó al Señor. Y una de las cosas que a Dios no les gusta es cuando desobedecemos a su voluntad, desobedecemos a su llamado, desobedecemos al propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Fíjense que cuando Pablo estuvo frente al rey Agripa, dijo, vieron que a él le prohibían predicar, ¿no? Constantemente los azotaban, los golpeaban, le decían, no prediquen la palabra, cállense, y ellos seguían predicando aún más fuerte. Entonces Pablo le dice al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Miren qué definición que da Pablo ahí. O sea, no fui rebelde al mandato de Dios. Jonás fue rebelde, pero Pablo había aprendido a no ser rebelde a la visión del Señor. Eso está en Hechos capítulo 26, versículo 19. Pero si vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y se fue para Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. ¡Wow! Fíjense, ¿no? El Señor tenía un mandato, lo había llamado a él para un plan, para un propósito. O sea, Jonás era una persona que oía la voz de Dios, tenía revelación de su palabra, sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía lo que debía hacer, pero tenía un problema. No estaba comprometido con el plan. Y tú y yo estamos aprendiendo del Señor, estamos caminando en los caminos del Señor. Algunos están hace mucho más tiempo, otros están comenzando el camino del Señor, que es precioso, que es hermoso, pero hay un momento donde nos encontramos con el plan de Dios. Que muchas veces ese plan golpea el plan nuestro, ¿no? Cuando uno dice, no, pero yo tengo un plan. Sí, pero tu plan está acorde con el plan de Dios. Acompaña al plan de Dios. Y eso es el cristiano llega a ese punto a veces, a esa línea que no debe traspasar. Entonces, ¿podemos ser cristianos y no estar comprometidos con el plan de Dios? ¿Qué les parece? ¿Podemos ser cristianos y no estar comprometidos con el plan de Dios? No podemos. Entonces, en su desacuerdo con Dios, Jonás huyó de la presencia de Dios. Y fue exactamente al sentido contrario, ¿no? Si Nínive quedaba para ahí, él agarró y se fue para el otro lado. ¿Por qué? Bueno, Jonás era un hombre con prejuicios, era una persona, cuando tú lees, te das cuenta que es una persona así como juiciosa, una persona así como un poco legalista, ¿no? No sé si conocen personas así juiciosas, que enseguida están dando un juicio, que enseguida están juzgando, que enseguida están
con el dedo acusando, ¿no? Así era Jonás, una persona un poco juiciosa. Él quería ver el juicio de Dios. Posiblemente se fue a Tarsis y de ahí, sentado, quería ver el espectáculo de cómo Dios destruía Nínive. Así era Jonás, un hombre que esperaba el juicio, pero Dios quería mostrar misericordia. Dios es juicio, pero también es misericordia, hermano. Dios es misericordia. Y quería demostrarle a Jonás que Dios ama al pecador. Amén. Entonces, era tanto lo que él sentía, esto es lo que sentía Jonás, era tan fuerte que prefería morir antes de ver la misericordia de Dios. Miren qué fuerte eso, ¿no? Prefería morir. Miren cómo él estaba. Allí en Jonás capítulo 1, versículos 4, 11 y 12 dice: Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, e hizo una gran tempestad en el mar, que pensó que se rompería la nave. Y dijeron: ¿qué te haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba más y más, y se embravecía. Y Jonás le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se los quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Qué tremendo esto. Yo me tuve que detener aquí mientras estudiaba este pasaje. Porque lo extraño que pasa aquí, que un profeta, un hombre de Dios, un hombre con un mensaje de Dios, elegido por Dios, está en un lugar equivocado y los que están alrededor de él, en esa barca, se dan cuenta que Jonás es el problema. Entonces se acercan y le dicen: ¿qué haremos contigo? Porque tú eres el problema de toda esta tempestad. Y el profeta de Dios les dice: agárrenme y tírenme al mar. Aunque el mar esté fuerte y me ahogue, tírenme ahí, porque cuando ustedes me tiren, se va a quitar todo y no se va a hundir la barca. Qué tremendo, hermanos. Parece que hay momentos donde nuestra desobediencia trae conflictos. ¿No te ha pasado? Le digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Momentos y circunstancias y tiempos donde nada te sale. Y tú dices: pero Señor, yo te acepté, Señor, yo te sigo, yo te sirvo. Y donde piso hay como una tormenta en mi alrededor. Y muchos se dan cuenta que estás en ese tiempo. Muchos no te quieren hablar, no te quieren llamar, no te quieren ver, no te quieren visitar, no te quieren invitar a comer. Y tú dices: ¿qué pasa? Y nadie quiere estar conmigo. Soy el problema donde voy. Qué tremendo esto, ¿no? Esto es algo que muchas veces pasa. Entonces, aquí es lo que está pasando con Jonás, ¿no? Él es el problema. ¿Por qué él es el problema? Porque Dios tiene un plan. Y el plan era que vaya a dar la palabra. No era que se vaya a Tarsis a ver el espectáculo de cómo Dios iba a traer juicio. Dios quería usarlo para traer un mensaje de misericordia. Y Dios te quiere usar a ti también, para que tú des un mensaje de amor, de misericordia. Entonces, cuando las cosas no salen como tú quieres, vas a tener que encerrarte en tu cuarto y buscar a Dios en lo secreto y decirle: Señor, ¿qué está mal? ¿Me estoy tomando el buque para Tarsis cuando debiera estar en Nínive? ¿Qué está pasando, Señor, conmigo? Entonces, a veces sentimos que nuestra vida está como en un sótano. ¿No sintieron eso? Pero parece que era un tiempo de trato, un tiempo donde uno era tratado por el Señor. El sótano. ¿Qué pasa cuando sentimos que estamos en el sótano, no? Bueno, cuando estás en el sótano, ahí lo único que puedes hacer es orar, pedirle al Señor, ponerte a cuenta con el Señor. En lo que a ti depende es ser obediente a Dios, seguir sirviendo al Señor, seguir buscando su palabra, seguir adelante. Porque el sótano no es un lugar para quedarse. El sótano no es un lugar para quedarse a vivir, como en el desierto. El pueblo de Israel, cuando pasaba por el desierto, muchos querían quedarse a vivir ahí. Y se acomodaban al desierto. Y en el desierto no hay nada, hermanos. Ahí hay animales muertos, ahí hace mucho calor, ahí no hay agua, ahí hay espejismo muchas veces, en el desierto. ¿Qué tenemos que hacer? No te acomodes al desierto, seguí adelante, seguí caminando porque Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito. Y el llamado que tenemos
Es el llamado a hacer luz. Esto es lo que yo oraba hace un instante con los hermanos allí. Tenemos un llamado a hacer luz, a no esconder el tesoro que tenemos. El llamado que tenía Jonás es el mismo llamado que tenemos nosotros, a predicar la palabra, ¿no? A no cerrar el corazón como lo hizo Jonás, a no hacer la vista como que no vemos. Tenemos un llamado a hacer luz y no queremos estar en la barca azotándolas, que las olas nos azoten en la vida. Queremos cumplir con el mandato del Señor. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, ¿por qué aquí? Vengo pronto. Vengo pronto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Haced tesoros en el cielo. ¿Hay un banco allí? ¿Habrá la posibilidad de abrir una cuenta, hermanos, en el cielo? Porque dice que ahí se pueden hacer tesoros. ¿Usted conoce algún banco donde el dinero vaya directo al cielo? ¿No? Sí, por favor avíseme si sabe, ¿eh? Pero no hay ningún banco que uno pueda abrir una cuenta y depositar ahí. ¿Saben cuál es el tesoro que podemos hacer? Un alma que es convertida al Señor. Ese es el tesoro. El tesoro son personas que cuando se convierten tienen vida eterna. Pero aquí estaba Jonás, tratando de esconderse. Miren, una de las cosas que Jonás tenía es que estaba muy deprimido. De hecho, cuando se dio cuenta que él era el problema, le dijo a los demás, tírenme al agua. Él se quería morir. Jonás se quería morir. Tenía ese problema, ¿no? Que no quería más vivir, ¿no? Pero ¿saben lo que le pasa a un hijo de Dios? A un cristiano cuando quiere morirse. Dios lo levanta. Porque Dios tiene un plan. ¿Qué pasó con Elías cuando estaba abajo del enebro? Señor, quítame la vida. Miren la oración que hizo Elías. ¿Y qué le dijo, Señor? Levántate, agarra tu cuerno porque tienes que ir a ungir a un rey. ¿Sabes cómo? Pero él está pidiendo morir. Pero el Señor tiene planes. Para cuando nosotros no tenemos más planes, se nos acabaron los planes personales, ahí empiezan a obrar los planes de Dios. Ahí el Señor empieza a obrar. Y acá Jonás está queriendo morir, pero el Señor no lo iba a dejar morir porque tenía un plan de Dios. Y déjame decirte, no vas a morir hasta cumplir con el plan de Dios. No vas a morir hasta cumplir con ese plan, porque Dios te eligió, Dios te rescató. Y hasta que no cumplas con ese plan, no te vas a ir con el Señor. Él tiene los días contados. Él sabe cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor? Con esta actitud que ve en Jonás, ahí lo tiran, ¿no? ¿Y qué pasa? Un pez, un gran pez, ahí está la historia, ¿no? Del gran pez. Dice que un gran pez, un gran pez debe haber tragado agua y ahí entre el agua estaba Jonás. ¿Y qué pasa? Jonás estuvo en el vientre del pez. Esto lo confirma Jesús. Cuando Él dice que como tuvo 3 días Jonás, así va a estar Jesús en el infierno, ahí luchando, ¿no? Aquí es donde Él, estando en ese estado, dentro del pez, Él dice, pagaré lo que prometí. En otras palabras, lo que está diciendo es, voy a cumplir con lo que Dios me manda. Ahora entiendo, Dios me metió en esta situación. Ahora entiendo, yo me equivoqué, pero Dios me está dando una segunda oportunidad. Y esto es lo que puso en mi corazón el Señor como un punto aquí para predicarles en este día. Porque dice Jonás capítulo 3, versículo 1 al 2, que vino palabra de Jehová por segunda vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Dios no quería descartar a Jonás y buscar a otro, porque Dios podía haberlo descartado, decir, ok, tú no quieres, voy a buscar a alguien que quiera. Pero Dios tiene un plan con Jonás. Y Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan conmigo. Lo quiere hacer contigo, no va a buscar a otro. Quiere hacerlo contigo y la palabra va a venir por segunda vez. Como vino con Jonás, por segunda vez. Y le dijo, levántate. Hermanos, Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿O no? Lo vemos en la palabra de Dios. Yo solamente toqué algunos puntos. Por ejemplo, el alfarero. El alfarero que es
es el Señor el alfarero, ¿no? Más que alguien que está armando allí el vaso, está hablando de nuestro Señor. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te hablaré. Y el profeta dijo, yo descendí y fui a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre una rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano. Pero volvió y le hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces el Señor habló y dijo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, y como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano? En otras palabras, ¿no podré tener una segunda oportunidad contigo? ¿No podré yo agarrar el vaso que es tu vida, es mi vida? Dice el Señor. ¿No podré agarrar el vaso y hacerlo de nuevo? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así pasa con el árbol cuando es cortado, dice Job 14:7. Porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¡Wow! Está hablando de darle una oportunidad nueva a ese árbol que está muerto. Dios es especialista en renovar. Dios es especialista en hacer todo de nuevo, hermanos. ¿No le dijo Jesús a Pedro, vete y boga mar adentro? Pedro había estado tratando de pescar toda la noche. ¿Se acuerdan que lo predicamos esto, no? Y a la mañana, frustrado, quería irse a su casa y Jesús aparece. Él había descansado, Jesús. Había descansado toda la noche, pero Pedro no. Y Jesús le dice, boga mar adentro. En otras palabras, ¿sabe qué le dice? Hay una segunda oportunidad para ti. Hay una segunda oportunidad. Pero tienes que ir, no en tu fuerza, Pedro, en mi palabra. ¿Y qué pasó? La segunda oportunidad fue tremenda para él, ¿no? Hubo una pesca milagrosa. Cuando iba caminando Jesús buscando a sus discípulos, se paró. Había uno que era cobrador de impuestos, llamado Mateo. Y ahí estaba Mateo trabajando para la IRS, imagínense eso, ¿no? Nadie los quería. Pero Jesús tenía un plan. Y le dio una oportunidad a Mateo. Le dijo, sígueme. Y él, dejando las cosas, lo siguió. Saben que había una oportunidad más para Mateo. No iba a ser solamente eso. No iba a ser eso nada más. Había una oportunidad para él. Entonces, recuerda siempre que a veces pasa esto en lo natural, ¿no? Cuando un vaso se rompe, cuando un vaso se arruina, Dios lo puede hacer de nuevo. Dios lo puede restaurar. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Él dice que él perseguía a los cristianos hasta la muerte. Los perseguía, los entregaba en la cárcel. Fueren mujeres o hombres, dijo él, cuando él cuenta su conversión. Pero Dios tenía una oportunidad para él. Dios tenía una segunda oportunidad. La primera había fracasado. La primera era por el odio. La primera estaba fuera del plan de Dios. Pero la segunda oportunidad fue la oportunidad de Pablo. Él tuvo una segunda oportunidad. El ladrón que estaba junto a Jesús no tuvo una segunda oportunidad, hermanos. La niña que estaba muerta no tuvo una segunda oportunidad de vivir. La primera había vivido y la primera oportunidad había muerto. Pero Jesús fue y le dijo, la niña no está muerta, sino dormida. ¿Y qué le dijo Jesús? Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña tuvo una segunda oportunidad. Al joven muerto, ¿qué le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Qué hermoso es tener una segunda oportunidad. Cuando a veces la vida nos golpea, cuando a veces hay personas que dicen, bueno, ya me equivoqué, pastor, en esta vida, tomé decisiones que no fueron buenas y esto es lo que estoy viviendo, esta es la consecuencia y esto es lo que voy a vivir el resto de mi vida. No, Dios tiene una segunda oportunidad porque es un Dios de esperanza. Cuando parece que nada se va a arreglar y cuando mucha gente piensa en morir. Y le dice al Señor, ¿para qué seguir viviendo, no? Llévame, Señor. Así estaban algunos de los profetas. Y el Señor tiene una oportunidad, ¿no? Amén.
Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿No se lo dio al hijo pródigo la segunda oportunidad? ¿No se lo dio al hermano del hijo pródigo también? El Señor quiere darte una oportunidad nueva en este día. Jonás entonces ahora obedece a Dios. Jonás ahora quiere obedecer porque el Señor le dio una oportunidad. Pero fíjate lo que pasó aquí. No lo hizo con esa pasión verdadera. Dice Jonás capítulo 3, versículo 3 al 4, dice, y levantándose Jonás, fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero ese no era el mensaje completo que tenía que dar. El mensaje completo, ¿saben cuál era? Dios en 40 días va a destruir esta ciudad, pero si se arrepienten, Dios va a tener misericordia. Ese era el mensaje que tenía que dar. Pero él dio el mensaje que él quería dar. Lo quiso hacer a su manera. Como una persona así juiciosa que era Jonás, dijo, Dios va a destruirlos. Chao, nos vemos, que lo destruya. Yo acá no me quedo. Necesitaba hacerlo a la manera de Dios. Pero se olvidó incluir esa segunda parte. Dios los quiere perdonar. Dios quiere mostrar su misericordia. Y fíjense qué hermoso, porque vemos que los de Nínive recibieron la palabra. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno. Dice que se vistieron de cilicio y se echaron ceniza, que era una actitud de quebranto, como cuando rasgaban sus vestiduras. Eso es lo que hicieron. ¿Y Dios qué hizo? No trajo juicio. Entonces a veces vemos a Jonás y a los Jonases, que a veces obedecemos, hermanos, externamente. ¿Por qué? Bueno, Jonás aceptó lo que Dios le pidió, pero dice Jonás capítulo 4, versículo 1, que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, tuvo un cambio de conducta porque fue a predicar, pero no tuvo un cambio de actitud. Y Dios está viendo la actitud de nuestro corazón. Dios está viendo cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuidado de no caer en esta trampa de Jonás. Yo le llamo la trampa de Jonás. Porque tuvo una actitud, pero de orgullo, fíjense. Era demasiado juzgador. Cuidado cuando te vuelves demasiado juzgador. Porque la Biblia dice que si miramos la paja del ojo ajeno, no estamos viendo la viga que hay delante de nuestros ojos. Cuidado cuando juzgamos, porque atrás de ese corazón juzgador, Dios no puede estar ahí. Dios no puede bendecir cuando hay alguien que juzga, que condena. Dios no puede estar ahí. El Espíritu Santo no puede moverse como Él quiere moverse en tu vida. Jonás estaba más interesado en ver a Dios cómo destruía que en conocer la misericordia de Dios. Cuidado cuando nos vamos para ese extremo del juzgar y no ver que Dios también es misericordioso. Así como te perdona a ti, puede perdonar a otro. Así como te perdona y tú sientes el perdón y tú sientes la misericordia de Dios, así también lo puede hacer con otro. Uno a veces cae en ese orgullo de decir, no, pero como adoramos en mi iglesia, no se adora en otro lado. Como cantamos, como buscamos al Señor. ¿Saben? Los pentecostales tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Porque uno a veces va a otro lado y ¿saben qué hace Dios? Le da un cachetazo a uno. Porque uno ve en otros lados otras cosas que no tiene. El amor, por ejemplo. Una vez yo estaba en la casa de una señora americana, una viejita. Y ella nos ayudó cuando nosotros llegamos aquí, bastante nos ayudó. Entonces estábamos con mi esposa sentados ahí y me dijo, te voy a contar una historia, me dijo, que leí hoy en un libro. Bueno, dije yo. Dice, es la historia de alguien muy espiritual, me dijo, ¿no? Que le gusta orar, que le gusta encerrarse con Dios. Y eso es muy bueno, me dijo ella. Dice, pero esta persona, una vez, dice,
estaba orando en su cuarto diciéndole, Señor, úsame para predicar, úsame para orar por los enfermos, úsame, Señor, para ser de bendición. Y mientras esa persona oraba, dice que alguien golpeó la puerta. O alguien que necesitaba un pedazo de pan. Y esa persona estaba en su cuarto y dijo, ¿quién me molesta ahora? Estoy con Dios. Estoy en la presencia de Dios y alguien me está molestando. Que venga después. Es más importante estar con Dios. Y después volvieron y le golpearon de nuevo y todavía seguía orando. Y seguía hablando en lenguas y seguía, no, ya saben, que está muy bien que ore y que busque, ¿no? Me dijo la señora esta, me dijo, ¿sabes qué? Esa persona estaba buscando un pedazo de pan. Y esa persona estaba adentro pidiéndole a Dios que lo usara. Y Dios quería usarlo. En ese mismo momento que estaba orando. Quería usarlo para darle un pedazo de pan a alguien que no tenía. Hermanos, yo sentí un cachetazo literalmente cuando estaba ahí sentado. Y yo le dije a la señora, eso para mí, le dije. Me dijo ella, no, yo no te lo digo a ti, no. Pero me lo está diciendo a mí Dios, le dije. Gracias, le dije, por contarme esta historia, que era una historia verdadera, ¿no? Le dije, gracias, porque a veces nosotros somos tan espirituales, creemos tan, pero a la vez necesitamos el amor, la misericordia. Es un balance, hermano, la vida cristiana. Es un balance de búsqueda, pero también es un balance de cumplir con el mandato del Señor. Y aquí Jonás estaba en esa postura de que él era el profeta y de que él era juzgador y tenía ese espíritu y no podía ver que Dios quería tener misericordia, que Dios quería salvar. Jonás estaba más interesado quizás en su reputación y no trabajó su carácter. Y así estamos a veces, yo para ir concluyendo en este día, así estamos muchas veces cómodos, muchos de nosotros. Estamos cómodos. Y estamos pensando en cosas que no debemos pensar. Dios no quiere levantar niños consentidos, ¿saben? Que a veces parecemos niños consentidos, ¿no? Dale, Señor, regálame ese auto 0 kilómetros. Dale, Señor, quiero esa casa en un barrio que sea un barrio top. Estamos a veces orando al revés. Es que tenemos demasiado a veces. A veces estamos muy cómodos, hermano, cuando hay gente que necesita una palabra, un consejo. Me acuerdo que me recibí en el instituto y fui y le dije al pastor, acá está, le dije el diploma, pastor, así cerradito. Quiero que usted reciba mi diploma. Ah, me dijo, ¿te recibiste del instituto? Sí, pastor. ¿En qué te puedo servir, pastor? Me dijo, tengo un lugar, me dijo. Claro, dije yo, tiene un lugar. Tiene un lugar para mí, me acabo de recibir. Y me dijo, vete a hablar con el encargado de la limpieza. No, en serio, hermano, lo que le estoy diciendo es verdad, Y yo dije, ok, sí, vete porque ahí necesitamos que limpies los baños, aspires la iglesia, hagas algún arreglo de electricidad. ¿Tú sabes electricidad? Sí, me dijo. Bueno, ahí está, me dijo, yo me quedo con el diploma, vete a trabajar ahí. Entonces, bueno, dije, me voy caminando. Y cuando llego a la puerta, abro la puerta para irme de la oficina y me dice, ¿dónde vas? No, pastor, voy a donde me dijiste. Me dijo, no, te estaba probando, me dijo. Si me decías que querías una oficina, ibas a estar muchos años limpiando, me dijo, los baños. Pero como vi que accedías, me dijo, vení, ahí está tu oficina, ahí está tu teléfono, ahí está tu computadora. A veces Dios, hermanos, permite situaciones para probarnos. ¿Y sabe cómo Dios moldea? Primero te pone en el fuego un poquito y después te pone en el hielo. Se ríe la hermana porque algo sabe. Primero, y de ahí te mete, del hielo te mete en el fuego. ¿Y sabe qué es el fuego? El fuego es cuando las cosas salen bien, los hermanos dicen, oh, qué bien que predicas. Ah, cómo Dios te usa. Ah, quiero estar contigo, quiero ir a comer contigo, quiero invitarte aquí, allá. Y tú dices, estoy en el fuego. Pero de golpe, al sótano. De golpe, el hielo. Y en el hielo es en esos tiempos donde uno dice, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está la gente? Tranquilo, Dios te está moldeando.
Dios te está forjando, mejor dicho. Dios te va a forjar en el fuego y en el hielo para que esté bien forjado. ¿Vieron cómo se forjan los? El hierro se forja así, ¿no? De golpe está bien rojo y lo meten ¿dónde? Lo meten en el agua bien caliente. ¿Y qué pasa? Se forja. El Señor quiere forjarnos. Y por último, no hagamos las cosas a tal punto que terminemos comidos por un pez. Porque ese no era el plan de Jonás. Jonás no debía terminar en un pez. Jonás debía terminar predicando la palabra y dando ese mensaje. Y le dice el Señor en Jonás 4:11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda? ¡Wow! Dios quiere tener misericordia y quiere usarte a ti.